Bien, muchas gracias, ante todo, por acudir aquí, tantísima gente. Vamos, hay más gente que en la Complutense, no me lo esperaba, aquí en Gijón. Primero, agradecer al Centro La Yume por el gran interés. Llevamos varios meses intentando coordinar agendas para poderme acercar. Estoy viajando constantemente. No hace mucho he estado haciendo una gira por Chile, estoy regularmente en Corea y para mí es una alegría también visitar otros sitios, porque apenas en Asturias, cuando tenía 4 años, vine una vez, así que poco me acordaba. Es mi primera visita real a la zona y me parece muy interesante que haya tanto interés por conocer un poco la realidad de cómo funciona otro país, en este caso Corea del Norte, tan desconocido, cómo se gestiona. Supongo que habrá interés comparativo respecto a cómo funcionan pues, la sanidad o la cultura, la educación en el país. Y voy a dar una pequeña introducción que a veces puede resultar un poco repetitiva para personas que me han escuchado antes en otras charlas, pero es importante para tener al menos pinceladas básicas y saber ubicarnos, pero muy brevemente. Luego también comentaré algunos de los temas de actualidad y cuál es la posición de Corea sobre esos temas. Simplemente saber cuál es la historia de Corea, un país que ha sufrido trágicamente a lo largo de siglos, prácticamente, como un pequeño país en medio de grandes imperios, el imperio mongol, el chino, el japonés, que ha estado invadido y saqueado constantemente. Esto le llevó a Corea a ser conocido como el reino ermitaño. Fueron varios reinos que pelearon entre ellos, que estuvieron eventualmente unificados, pero que básicamente se tuvo que proteger de los ataques exteriores. Y eso llevó a cerrarse el país bastante hasta el exterior. Y esto continúa, básicamente ese sufrimiento continúa hasta nuestros días, porque tenemos un nuevo imperio, que es el imperio norteamericano, que también lleva ocupando la península desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sabiendo y entendiendo cuál es un poco la posición del país, que se sale de una desgracia, en este caso, la desgracia de la ocupación japonesa durante 40 años, hasta el año 1945, hay un breve respiro para el país cuando parece que va a levantarse, pero luego viene la guerra de Corea, una guerra de Corea en la que mueren millones de personas, en la que los Estados Unidos lanzan más de una bomba por habitante, la guerra conocida como la guerra olvidada, porque Estados Unidos no quiere hablar de ella. Fue la primera guerra en la que Estados Unidos tuvo que firmar un armisticio, que para ellos significó una derrota en la arena internacional, según el propio comandante William Clark, que llevaba las tropas norteamericanas. Bien. Estados Unidos, como nuevo imperio, como imperio que supuestamente abanderado de la justicia, de la democracia, de los derechos humanos, va invadiendo y extrayendo petróleo y recursos de otros países, se queda con Corea, sobre todo no solo por los recursos, sino porque es la puerta de Asia, es la puerta además de los dos grandes, de la República Popular China y de la Federación Rusa. Corea del Norte comparte frontera con estos dos grandes países que son, a pesar de que actualmente ambos países sean totalmente capitalistas, son grandes potencias y como tales, especialmente ahora, pueden suponer una amenaza a la hegemonía estadounidense en el mundo. Por eso estamos también viendo problemas y cómo el presidente Putin en Rusia está buscando otras formas de alejarse del supercontrol americano y del control del mercado. Y entonces esa posición de privilegio que tiene Corea le ha hecho pues hasta día de hoy ser un lugar pues importante y anhelado por esos grandes poderes. Conocer únicamente que el final de la guerra de Corea, bueno, no el final de la guerra, el armisticio se firma en 1953, pero que continuamos en guerra. La República Popular Democrática de Corea continúa en guerra con los Estados Unidos de América desde el 1950, porque hasta fecha de hoy los Estados Unidos se han negado a firmar el Tratado de Paz Definitivo. ¿Por qué se niega a los Estados Unidos a firmar ese tratado? Es porque desean invadir Corea en cualquier momento, así como han hecho con Libia, Afganistán, Irak y dentro de muy poquito Irán. Es el que de los pocos que le quedan para tener completo el puzzle. Y el caso de Corea no nos han atacado simplemente por un hecho, que comentaremos luego, sobre la disuasión, en este caso militar, la disuasión nuclear, que nosotros llamamos Songun. El por qué, por desgracia, en la fecha en que vivimos no es muy diferente a la época cavernícola en que el que tenía la maza más grande era el jefe, ¿no? Y los demás tenían que obedecer. Pues más o menos sucede lo mismo. El que tiene las armas más potentes y que tiene las armas nucleares no puede ser invadido fácilmente porque la respuesta supondría un conflicto a nivel global. Y por desgracia tenemos que hacer uso de esa disuasión. ¿Nos escucha? Tenemos que hacer uso de esa disuasión para
defender la vida en Corea, para que no suceda lo que ha sucedido en estos países recientemente invadidos por los Estados Unidos. Es importante saber que a nivel de alineación, Corea mantiene un sistema socialista. Supongo que sabrán la mayoría la diferencia entre socialismo y comunismo, si no, se pueden informar un poco por redes y leyendo a Marx, etc. Pero dentro del socialismo, o la vía hacia un sistema comunista, hay muchos experimentos, podríamos decirlo así, o teorías. Bien. Corea, aunque es parte de la base de la teoría marxista-leninista, crea su propia vía hacia el socialismo, que nosotros llamamos idea Juche, Juche Sasan. Esta idea Juche se basa en la cultura coreana, se basa en la forma de pensar, en la forma de ser de Corea, y esa fue una de las máximas en el caso de Corea, que fue mantenerse independiente de la influencia de las grandes potencias. Y no estamos hablando solo del capitalismo. En la época socialista habían dos grandes potencias, sobre todo tras el fallecimiento de Stalin. Las dos grandes potencias socialistas, China y la Unión Soviética, que de hecho llegaron a enfrentamientos muy importantes, incluso a entrar en guerras a través de sus países satélites como Vietnam, que estuvo en guerra con China. Bien. Pues en esa situación, Corea nunca se quedó como país sometido a ninguna de las influencias, ni sometido por Beijing, ni sometido por Moscú, sino que continuó como miembro del movimiento de países no alineados su propia vía hacia el socialismo, sin ingerir en problemas internos de otros países. Como símbolo diferenciador, en la creación del Partido del Trabajo de Corea, que es el partido actualmente en el poder en el país, el Partido Revolucionario, el símbolo es la hoz coreana, el martillo y también el pincel. Es el único símbolo de Partido Comunista que incluye el pincel en el centro, que representa a los intelectuales, a los artistas, a los científicos. Eso también creó muchos problemas porque había determinados países que decían que no, que solo podía ser la hoz y el martillo y que Corea no podía establecer sus propias características dentro de la bandera, pero así se hizo porque el pueblo coreano decidió seguir su propio camino y lo que se creía que era incluir, en este caso, a los artistas, a los intelectuales, como parte esencial de la revolución. Temas esenciales en un país socialista: la educación, que sea totalmente gratuita, como lo es en Corea del Norte. Hay 12 años de educación obligatoria, no existe el analfabetismo. Tras el periodo de educación obligatoria, uno puede decidir continuar estudiando en Politécnica o continuar estudiando en universidad, también totalmente gratuita, o bien puede integrarse al mundo laboral o puede integrarse en el ejército. Así que no existe analfabetismo. Otro distintivo importante de la sociedad es el sistema de distribución pública, para garantizar que toda la población tenga lo básico para vivir. La sanidad es totalmente gratuita porque debe ser un acceso universal. No hay sanidad privada en Corea del Norte y la vivienda es totalmente gratuita. La proporciona el Estado y la construye el ejército. O sea, los militares son los que construyen las viviendas, los apartamentos que luego se entregan a los ciudadanos de forma gratuita. No existen ni las hipotecas ni los alquileres. Y, lógicamente, no existe la especulación de la vivienda. Así como el gobierno te entrega una vivienda gratuita, tú no puedes luego especular con ella y venderla o generar beneficio. Es una sociedad muy diferente en la que hay problemas sociales en los que una sociedad capitalista estamos acostumbrados a convivir. En Corea no existen, sobre todo problemas relacionados con la drogadicción. Las únicas drogas que quedan en Corea son el alcohol normal, el alcohol y el tabaco de fumar normal. El resto de drogas son prácticamente desconocidas para la población. De hecho, cualquier joven en Corea no sabe ni siquiera lo que es la heroína, la cocaína o el LSD. Y digamos que es una sociedad totalmente diferente. El hecho de llegar a Corea del Norte, uno va a encontrarse otro mundo, porque vivimos en una sociedad tan globalizada que uno puede irse a Madrid, a Barcelona, a Seúl, a Nueva York y va a encontrar las mismas tiendas. Cartier, Louis Vuitton. Vas a encontrar el mismo capitalismo globalizado y el mismo sistema que se implementa en todos los países. Y eso ha hecho que antes, si podías viajar y ver cosas especiales, ahora básicamente pues el McDonald's ocupa todos los rincones, ¿no? Excepto en Corea del Norte. En Corea del Norte no tenemos McDonald's, ni Burger King, ni fábrica de Coca-Cola tampoco. La importancia de la sociedad, ¿cómo se articula? Es que la comunidad, la familia, es la célula social, no es el individuo. Desde pequeño, en general, el coreano aprende ya a vivir en comunidad, a desarrollarse pensando en sus compañeros.
y a trabajar conjuntamente. Podríamos decir casi que Corea del Norte es como una gran cooperativa de 24 millones de personas. Esa es la forma de relación entre las masas. Se trabaja conjuntamente para sacar el país adelante, para evolucionar, para mejorar. Y cuando, por ejemplo, hay una discusión, cada persona tiene su forma de pensar en Corea, y estamos proponiendo un proyecto, una idea, no nos centramos en el individualismo de querer imponer nuestra idea sobre una mayoría, sino que se llega a un consenso. Y es muy fácil que los compañeros y las personas, los camaradas que están allí en esa discusión, tiren un poco para atrás su interés privado o individual para que pueda salir un proyecto adelante. Porque claro, si hay que hacer una asamblea sobre si hay que hacer asamblea y si esa asamblea luego lo que dice tiene que pasar por otra asamblea en la que hay 3 personas, cada uno va a ir en una dirección diferente, al final un país, una nación, una organización se queda haciendo asambleas y no avanza jamás, ¿no? Y eso sucede mucho en países capitalistas porque hay una gran tendencia a imponer las ideas propias o individualistas sobre el resto del grupo, en vez del beneficio común. Eso provoca que haya una gran falta de unión y esa gran falta de unión beneficia ¿a quién? Pues lógicamente al poder, en este caso el capitalismo. Así la idea Juche es que el hombre es dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo. Es básicamente el socialismo al estilo coreano con características típicas, incluso filosóficas, al estilo coreano. Chaju, autogestión, la importancia de la autogestión, la importancia de la independencia. Un país, una nación que recibe órdenes del exterior continuamente es una nación que no tiene rumbo, es una nación títere. Cuando tus órdenes militares vienen de Washington, cuando tus órdenes económicas vienen de Berlín y te están diciendo lo que tienes que hacer en cada momento, el país no puede decidir. Aunque el país quiera ser independiente y pueda salirse de esas esferas de control, pongamos que un país sí decide quiero ser independiente, existe un problema. Si ese país no produce lo necesario para la vida y la subsistencia de sus ciudadanos, si no tiene su propia industria nacional y depende de unas importaciones, los grandes, los poderosos, van a cortar el grifo y le van a obligar a ese país a que siga las órdenes. Entonces, un país que no tiene industria nacional, que no produce por sí mismo, que no va a tener jamás soberanía, va a ser siempre dependiente del exterior. Y cualquier país más grande, del cual dependen esas importaciones, que decida obligarte, va a sacar esa carta para amenazarte. O haces lo que te digo o cierro el grifo. Por lo tanto, tan importante como querer ser independiente o querer ser libre para decidir el propio destino de la nación, es muy importante el desarrollar una industria nacional autosuficiente, independiente. Así, autosuficiencia es una de las características más importantes en la ideología coreana, que es en coreano Chaju-son. Así, desde los tanques, el calzado, los televisores se producen dentro del propio país. Importamos también algunas cosas, pero principalmente lo necesario, se hace todo lo posible para que sea industria nacional independiente. ¿De qué vale construir un tanque para defenderse de un hipotético ataque de los Estados Unidos si ese tanque se importa de Rusia y Rusia resulta que tiene presión ahora mismo de los americanos en su mercado? Y Rusia negocia con los Estados Unidos que no va a mandar más tanques a Corea. Entonces Estados Unidos tiene el camino allanado para ocupar el país. Así que los tanques se tienen que fabricar hasta el último tornillo en la propia nación. Eso asegura otra palabra de la que hemos comentado antes, que es Songun Jongchi, política de disuasión militar. Un país puede ser independiente, sí, que su pueblo decida su destino, es posible. Un país puede llegar a tener suficiente industria para poder alimentar, vestir y dar comodidades a sus ciudadanos sin depender del exterior, pero todo eso, ¿de qué vale si luego viene alguien con un portaaviones nuclear y decide ocuparte? Por ejemplo, Libia, ¿no? Un señor que se daba besos con reyes, que era amigo de muchos líderes, y de la noche a la mañana una nación totalmente destruida, ¿no? En la que, lógicamente, ninguno de esos líderes que ha mandado tropas y ha sacado los recursos va a querer irse a vivir ahora mismo a Trípoli. No creo que a nadie le haga gracia irse a vivir a Trípoli o a Siria, por ejemplo, que la están metiendo también en ese berenjenal, y, como digo, Irán, que le queda muy poquito, muy poquito, ¿eh? Así que siempre sucede de la misma forma. El capitalismo y el imperialismo se moviliza de esa forma extrayendo de recursos de otras naciones
Y normalmente se impone, ¿por qué? No se impone con las buenas palabras, se impone con las armas. El que tiene las armas tiene el poder. Así que, ¿cómo prevenir ante eso? El país tiene que tener una fuerza disuasoria suficientemente potente para prevenir esa invasión. Eso es Songun. Tenemos un recorrido muy largo sobre el tema nuclear que viene desde los años 90, continúa hasta el día de hoy, pero básicamente, ¿por qué Corea del Norte tiene armas nucleares? ¿Por qué Corea del Norte amenaza al mundo? No, perdone, Corea del Norte no amenaza al mundo. El único país que ha usado armas nucleares contra civiles han sido los Estados Unidos de América. Un país que tiene más de 6.500 ojivas nucleares, que puede destruir el mundo 6.000 veces, son los Estados Unidos y las siguen produciendo. El único país que está atacando y destruyendo otras naciones son los Estados Unidos. O sea, si hay que buscar algún culpable con pruebas reales y hay que enviar a alguien a los tribunales internacionales, son a los Estados Unidos de América. Corea solo quiere vivir en paz y quiere que la dejen en paz. Y quieren que deje que su pueblo decida de forma soberana cómo quiere ser gobernado y cómo quiere evolucionar. Y Corea no se mete de que si este país quiere rey o no quiere rey, de que si otro país ha elegido a este presidente, no, porque esa es la soberanía del pueblo de esa nación. Corea no se va a meter con otros países a decirles lo que tienen que hacer. Porque esa es la soberanía del pueblo. Corea no se tiene que entrometer. Igualmente, ¿quién va a tener que estar diciendo a Corea todo lo que tiene que hacer, si es bueno, si es malo, cuando esa gente ni siquiera ha visitado el país? O resulta que ha visto 2 fotos, o se ha leído una noticia falsa en El Mundo o en El País, ¿no? Pero ya todo el mundo sabe de todo y todo el mundo se cree que puede ir dando lecciones al pueblo coreano o al gobierno coreano. Esto es muy típico. Bien. Tenemos nuevas sanciones. Recientemente Obama ha vuelto a imponer sanciones sobre nuestro país, unas sanciones ridículas. Ahí podemos ver cómo engaña a la gente totalmente. Hablaremos un poco de la última película, de Interview, que es de la que más están hablando los medios de comunicación. Voy a comentar únicamente cuál es la posición de Corea respecto a la reunificación. Es muy importante que se sepa que Corea, tanto el norte como el sur, como los coreanos que viven en el exterior, desean la reunificación. Es un mismo pueblo, una misma cultura. La diferencia es ideológica. Bien. Respetando las diferencias ideológicas, 2 personas pueden hablar entre ellas. Ahora, hace poco hemos estado hablando con un medio de comunicación que creo que no es de ningún partido comunista, y ese medio de comunicación, con el cual hemos estado 1 hora y media hablando, pues tiene una visión muy diferente de las cosas, pero hemos podido dialogar y hemos podido tener una entrevista. Pues al igual que si tenemos políticas diferentes, podemos sentarnos a hablar o podemos ser amigos o irnos a tomar algo, sucede exactamente con Corea. El país puede reunificarse respetando las ideologías existentes. Que esa es la propuesta de nuestro presidente Kim Il-sung, que fue aprobada por 2 presidentes consecutivos surcoreanos. Se firmó un acuerdo el 15 de junio del año 2000 y otro acuerdo el 4 de octubre del 2007 con los presidentes Kim Dae-jung y el presidente Roh Moo-hyun de Corea del Sur, mediante el cual se reunificaría Corea por nuestras propias fuerzas, o sea, por las fuerzas del propio pueblo coreano, sin injerencia de organismos extranjeros. Ahora tenemos algo que está pasando por aquí. Sabotaje. ¿Alguien? Bien, pues es importante saber. ¿Corea desea la paz? Sí. ¿Corea quiere firmar la paz con Estados Unidos? Por nuestra parte queremos, por supuesto. Corea jamás quiere la guerra. Pero lo que no va a hacer Corea es renunciar a su sistema político, a su lucha revolucionaria, para mendigar la paz. Esa es la diferencia. Si queremos paz, es la paz de igual a igual. Es la paz respetando. Estados Unidos tiene que aprender a respetar Corea, porque Corea del Norte y Corea del Sur ya hemos llegado a ese acuerdo. Ya hemos llegado al acuerdo de que no vamos a obligarnos a creer en nuestros sistemas, sino vamos a abrir la frontera, vamos a dejar que las familias se unan y vamos a mantener un sistema socialista en el norte y un sistema capitalista en el sur. Esa es la propuesta que ya está aprobada por todos los coreanos. Pero ¿quién está en medio? ¿Quién no quiere? Los Estados Unidos, en este caso los Estados Unidos de América. Bien. Con eso ya paso a comentar únicamente los temas más modernos o más actuales. Si quieres luego hablamos un poco cómo funciona la Asamblea Popular Suprema, los diputados en Corea, para quien quiera un poco más de información sobre eso. Voy a comentar algunas cosas sobre lo último que tenemos, ¿no? Bien, primero hay que saber la importancia del líder en Corea. Cuando vemos aquí es una cosa que suele chocar mucho a nivel occidental. Como hemos hablado, la familia es el núcleo realmente la célula social en Corea. Dentro de esa familia tiene que haber una cabeza de familia.
Esta cabeza de familia normalmente está representada con un modelo, ¿no? Como un padre de familia. Y este es el rol que normalmente ejerce el del líder, es un elemento cohesionador. El líder del país no es escogido porque sea un hijo o un padre, sino que es escogido por la Asamblea Popular Suprema, que es una asamblea que tiene 687 diputados y es una asamblea que se escoge cada 5 años. Es una asamblea donde cada diputado, o sea, cualquier persona mayor de 17 años puede votar ser votado como miembro de la misma. O sea, todas las posiciones de relevancia en el gobierno están votadas por esa Asamblea Popular Suprema, que es el máximo órgano del país, que es el que dictamina las leyes. ¿Qué hace Corea? ¿Los coreanos pueden salir al exterior? Claro que sí, claro que pueden salir y están saliendo constantemente. Hemos tenido un año, unos 12 chavales norcoreanos aprendiendo fútbol en Barcelona, de 15 y 16 años. Han estado ahí para mejorar, perfeccionar su fútbol. Si todo va bien, a lo mejor este mismo año vamos a ver... No, este mismo año no le veremos jugando, porque todavía es muy joven. Ahí están los temas de la UEFA y todo esto. Pero a lo mejor en 2 o 3 años vemos algún jugador norcoreano en la liga en España. Vamos a ver, ahora vamos a traer por segundo año consecutivo a los artistas de circo que van a participar en el Festival Internacional de Circo de la ciudad de Figueras, en Girona. Va a ser un festival mucho más grande que el año pasado, ya consiguieron el primer premio y este año esperamos también que lo consigan y estoy yo mismo gestionando con nuestro embajador esa visita. Tenemos estudiantes en muchos países, en Londres, en Alemania. Tenemos miles de trabajadores en el exterior. Tenemos doctores en Angola, ayudando a resolver muchos problemas del país, incluso en Perú. Hemos tenido equipos enteros de personas trabajando en Puebla, en México, tanto en restauración arqueológica como entrenando en tenis de mesa. En fin, tenemos todo tipo de intercambios, a nivel cultural, a nivel político, a nivel religioso. Y los coreanos pueden salir, salen, hay gente que visita, se firman acuerdos, incluso se puede llegar a estudiar en Pyongyang, con una universidad que tenga un acuerdo con Corea. Y hemos tenido también profesores de español en la Universidad Autónoma de Barcelona, que estuvieron un tiempo aprendiendo español y les obligaron también a aprender catalán, ¿cómo no, no? Acabaron hablando catalán en Corea, los primeros norcoreanos hablando catalán. Así que existe ese tipo de intercambio, es posible, es factible. Y ahora, ¿cómo está la situación en Corea? Es que nos estamos centrando mucho en el desarrollo económico. El país es ya una gran potencia política y militar, no tenemos que desarrollar más, tenemos lo suficiente para proteger el país. Y ahora la importancia es aumentar el nivel de vida del pueblo a través del desarrollo económico. Y se están abriendo instalaciones impresionantes, que algunas de ellas se podrán ver en algunos documentales, como el reciente de Russia Today, de la televisión rusa. Algo espero que saquen los de Antena 3, no sé al final, porque Halis no sé por dónde me va a salir. Una cosa es cómo son los periodistas y luego lo que sacan. Salen cosas muy manipuladas, pero espero que por lo menos tengan el valor de enseñar un poco la realidad, porque ellos fueron los primeros sorprendidos. El equipo de Antena 3, en este caso A3 Media, que eran antes los de 4 callejeros y encarcelados, cuando vieron Corea no podían dar crédito a qué tipo de sociedad es. Hasta el punto de que llegaron a decir que, aunque no conocían mucho el país, porque han estado apenas 10 días, llegaron a la conclusión que la gente era muy feliz en Corea del Norte, ¿no? Esto lo dijo el propio Halis. Por lo tanto, yo le dije, si eres capaz de decir eso delante de la televisión, no delante mío, lo demás no me importa. Si eres capaz y tienes el valor de decir en Antena 3 que toda la gente en Corea del Norte es feliz, toda la gente que te has encontrado, que has entrevistado. Pero ya veremos por dónde sale, porque, por desgracia, el periodismo hoy en día es sensacionalismo. Muy por desgracia, todo está basado en números, Entonces ellos hacen sus cálculos por audiencia, por anuncios, y al final, pues la gente, que es por donde se nutre, ¿dónde te vas a nutrir? Pues Antena 3, Telecinco, el país, el mundo, es lo que hay. Y esa información está totalmente manipulada y sobre todo orientada al negocio, Por desgracia es así. Pero siempre contamos con algo positivo, que es que dentro de unas personas que ven un programa, aunque sea difamatorio contra Corea, siempre hay un 10% o un 15% que quiere ver más allá y que no se cree las cosas. Y cuando mira un poco más allá, pues resulta que se interesa por Corea, incluso acaba apoyando a Corea. Un par de ejemplos, por ejemplo, antes de ayer tengo un admirador que es un periodista del Mundo, no voy a decir su nombre, pero es del Mundo y me admira. Y tenemos a mucha gente que se ha hecho miembro de la Asociación de Amistad con Corea, que es una asociación que tenemos de apoyo a Corea del Norte, en España, en todo el mundo. Tenemos unas 13.000 personas en 120 países que se han hecho miembros de la KFA y que se han interesado en Corea tras ver el programa de Intereconomía, cuando todo el mundo decía, ¿para qué vas a Intereconomía? Lo gato al agua, etcétera. No, porque al final siempre hay
aunque sea un pequeño porcentaje de la población que no se va a quedar con lo que le dicen. Y cada vez más porque antes era más fácil engañar a la gente. Ahora la gente empieza a sufrir. Y como empieza a sufrir y ver la cara real del capitalismo, empieza ya a plantearse el rol auténtico de los medios de comunicación y quiénes los controlan. Y eso es muy importante. Es muy importante, a veces es necesario. La necesidad y el ver la realidad de este sistema falso, ¿no?, en que todos son tarjetas de crédito y números en un ordenador, ver qué hay detrás de eso, y cuando uno sufre esas consecuencias, buscar algo más, buscar por lo menos algo más de información. Así que siempre vamos a extraer algo positivo de que salga en Antena 3 este programa. Bien, cosas como la película de Interview. Voy únicamente a aclarar en breve esta película, que dentro de poco saldrá en España también. Bueno, Sony Pictures, en su rama de Estados Unidos, prácticamente ni lo sabían los japoneses de Sony que se iba a hacer esto. Cogen y hacen una película de serie B malísima, porque es malísima, a nivel de cómico, de actores, todo. O sea, James Franco no sé cómo se ha metido, porque era un actor más o menos de reputación. Si uno ve, verá que la calidad de la película es pésima. Pero básicamente hacen una sátira de Corea, ¿no? Una sátira contra Corea del Norte, porque somos ya los malos, ¿no? Ya somos el imperio, el imperio maligno. Hay que buscar siempre a alguien contrapuesto contra los valores de libertad de los Estados Unidos. Antes era la URSS, como ya no hay URSS. Ahora los chinos tampoco, porque los chinos producen para Estados Unidos. ¿Quién queda de malo? Corea del Norte, los malos. Así que utilizan, en este caso, somos los malos, nos vuelven a poner en esa película, pero lo peor es que buscan un actor que se parece a nuestro líder Kim Jong-un y ese actor, parecido a nuestro líder Kim Jong-un, acaban asesinándolo en la película. Bien. Ahí vemos el doble rasero y la hipocresía total, ¿no? Yo propongo que cualquier director de aquí de España, de Estados Unidos, haga ahora mismo una película, busque a un actor parecido a Su Majestad el Rey de España, en el que se le ejecuta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver en cuántos cines en España se permite la difusión de esa película en la que se ejecuta a un rey vivo mediante un actor que se parece a él. Lo mismo con Obama, Buscamos a alguien que se parezca a Obama, vamos a Estados Unidos y hacemos una película en que ese actor, que es muy parecido a Obama, se le ejecuta. Eso como mínimo te van a llevar a Guantánamo, No es que no te lo van a dejar sacar en el cine, es que se te va a aplicar la ley antiterrorista y te van a enviar inmediatamente a prisión. Pero con Corea todo vale, ¿vale? Con Corea todo vale y se pasa de ser terrorismo a lo que ellos llaman libertad de expresión, ¿no? Ese doble rasero. Por lo tanto, lógicamente nos enfada muchísimo. ¿Por qué? Porque en Corea hay un gran respeto, en este caso, hacia nuestro líder actual, el mariscal Kim Jong-un, y el cariño que le tiene el pueblo hacia él, cuando se le ve que se le insulta, y sobre todo desde la forma de ver coreana, pues no gusta, obviamente. Y hubo una queja formal con la publicación de esta película. Esto lo aprovecharon unos trabajadores de Sony para decir, mira, nos vamos a hacer pasar por norcoreanos y vamos a hackear los servidores, vamos a sacar la información y vamos a pedirles dinero a Sony. Eran unos trabajadores que estaban muy quemados, como la mayoría, ¿no? En empresas capitalistas sueles estar quemado, como no seas el jefe. Y bueno, empezaron a pedir dinero, a sacar datos, y cuando hubo este hackeo, claro, ¿a quién hay que echar la culpa? A Corea del Norte. ¿Hay un desastre natural? Corea del Norte. ¿La gente se muere de hambre en África? Corea del Norte. O sea, somos el recurso siempre de la prensa y de todo el mundo, de todos los males, ¿no? Y cuando empezaron a buscar, el FBI se apresuró enseguida a Obama para acusarnos de que éramos nosotros, cuando supuestamente no tenemos electricidad. Vamos a ver, si no tenemos internet, no tenemos electricidad, la gente se está muriendo de hambre, ¿y cómo vamos a hackear los servidores de los Estados Unidos? Además de una empresa como Sony. Realmente ridículo. O sea, a ver, ¿dónde estáis mintiendo aquí? Bueno, están mintiendo desde el principio. Total, ¿no? Estos guardianes de la paz actúan de forma independiente, pero se escudan diciendo que son norcoreanos, ocultan las IP, y para eso no hay que ser un gran sabio ni un gran hacker para ocultar. Sabéis además que podéis enviar emails falsos desde cualquier otra dirección, aparentando ser, por ejemplo, del FBI o de la policía. Os llegarán a menudo estos emails, somos el FBI, tiene que pagar 1.500 euros de su multa, tal. Pues esto sucede igual, y en el caso de Corea es la excusa perfecta, ¿vale? El cabeza de turco para atacarnos. Bien, cuando eso sucede, lo que hacen los hackers, ¿no? Como vemos, viene la amenaza de esos hackers, de los guardianes de la paz, diciendo que si se proyecta esa película no pasará, pues no van a estar seguros, básicamente una amenaza terrorista, que enseguida achacan a Corea del Norte, cuando no la ha hecho Corea ni se ha usado jamás por medios oficiales. Pero
nos acusan de terroristas, de que hemos sido nosotros y que queremos atentar contra la población, contra la libertad de expresión que ellos dicen, ¿no? Cuando es totalmente falso. O sea, ni Corea hackeó, ni Corea jamás va a amenazar a la gente civil. Eso es lo que hace Estados Unidos, matar a gente civil todos los días, a niños y a mujeres. Eso es lo que hacen con los drones todos los días. Pero acusan a Corea, que es precisamente la que jamás haría eso. Bueno, nuestra posición es muy clara. Nuestra posición, que supongo saldrá también en el film del director Álvaro Longoria, que está haciendo, es que si nosotros tenemos que responder a los Estados Unidos por un ataque de su ejército, nosotros sabemos bien que el pueblo norteamericano, gran parte, no está de acuerdo con la política imperialista. Hay gente que es comunista, hay mucha gente que apoya a Corea del Norte, tenemos muchísimos amigos en Estados Unidos, y nosotros no estamos en contra de los norteamericanos, sino de la política imperialista de la Casa Blanca. Y si la Casa Blanca nos invade o nos ataca, nosotros vamos a responder no sobre el cine, vamos a responder sobre la Casa Blanca y sobre el Pentágono. Esa es nuestra respuesta. Si tenemos que responder militarmente por un ataque militar, va a ser sobre el centro del imperio, no sobre un cine donde va una mujer con su hijo. Esa es nuestra forma, nuestra política clarísima respecto a la respuesta. Así que esto para dejarlo claro, porque va a salir, volverá a salir cuando llegue a España. De todas maneras, han perdido muchísimo dinero. La gente dice, bueno, una campaña de marketing muy bien orquestada. No, no tan bien orquestada. ¿Por qué? Porque han habido muchos cines que al final decidieron no emitirla. Luego la pusieron online por la libertad de expresión, pero ¿qué han hecho? Claro, en el momento que la pusieron online, ya estaba de descarga gratuita en todas partes. Todo el mundo se ha bajado esa película de gratis. Por lo tanto, Sony no ha recibido dinero. Y esa película le ha costado aproximadamente $200 millones a los accionistas de Sony. Y habrán recuperado, o al final recuperarán 5 o 10 si los recuperan. Así que les ha salido muy mal la jugada. Al final, por presión de Obama y del gobierno norteamericano, se han visto obligados a ponerla en Internet, en Netflix, en los diferentes medios de alquiler de películas, pero claro, la gente lógicamente, y sobre todo en el momento en que lo pones digital, se acabó copyright porque la mayoría además son chavales y no van a pagar ni 5 euros para ver. Y además es que no vale la pena pagarlos. O sea, si la queréis ver, se descarga y ya está. Y así ayudáis a que Sony Pictures quiebre un poco más, que los capitalistas pierdan más dinero. Bien. Y con esto únicamente hablar también que estamos incrementando nuestro número de embajadas, relaciones internacionales. No hace mucho se abrió nuestra embajada en Caracas. En Madrid ya ahora va a hacer un año, ya hace oficialmente un año que la embajada de Corea del Norte está ubicada en Madrid. Tenemos 3 familias allí que están dando apoyo y haciendo todo tipo de relaciones con el país, entre España y Corea del Norte. Esperamos que eso va a ir progresando y se verán más actividades y más colaboraciones a todos los niveles, cultural, económico, empresarial, etcétera, etcétera, en todos los aspectos. Y ya como último decir que en el discurso de Año Nuevo, que es lo más reciente, y es un poco donde se sientan las bases de este año, vamos a dar muchísima importancia a la reforestación este año. El país, durante la época de la hambruna que tuvimos, del año 1995 al 2000-2001, el país quedó básicamente, había una gran parte de masa forestal que fue destruida porque la gente lo usaba para combustible, los árboles. Entonces vamos a poner énfasis total en la reforestación del país. Aún así, lugares como Pyongyang tienen 30 metros cuadrados de parques y jardines por ciudadano. O sea, es de las capitales más verdes del mundo y se le da mucha importancia a la ecología en Corea, pero vamos a hacer muchos esfuerzos este año para la naturaleza y resolver los temas, mejorar mucho nuestro sistema interno de funcionamiento, sobre todo el burocratismo, que es un gran problema que llevamos arrastrando de la época antigua, ¿no? De la época soviética también, de las relaciones con la URSS, en el que esperamos mejorar muchísimo en el trabajo interno del país para progresar más, ¿no? Pero básicamente también esperamos un acercamiento con el sur, que hemos propuesto que los Estados Unidos no hagan maniobras militares en la frontera y que a cambio nosotros vamos a hacer una moratoria nuclear para desarrollar las relaciones. Pero bueno, de momento Estados Unidos ha dicho que ni hablar, que van a continuar con las maniobras nucleares en la frontera con Corea del Norte, desde Corea del Sur. Así que no creo personalmente que vayan a haber avances de momento, por lo menos hasta que cambie la actual presidenta surcoreana, Park Geun-hye, que es hija del dictador Park Chung-hee, que asesinaba a cualquier progresista, claro, en su momento, ¿no? Pero claro, en Corea no. Corea es una democracia, según dicen. Así, con eso creo que ya he hablado suficiente. Pasamos ya al turno de preguntas, comentarios y poco a poco sobre los temas que les interesen vamos a ir desarrollando.